Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a nuestra primera sesión de la comunidad de práctica de calidad del aire. Les doy la bienvenida de nuevo a ahora esta nueva sesión que le llamamos Canary Learn. Mi nombre es Ana Cecilia Perales, trabajo como coordinadora de calidad del aire para WRI México y estoy muy feliz de que estemos nuevamente en esta comunidad de práctica. Le cedo la palabra a la doctora Beatriz, quien es líder de calidad del aire en WRI, para que nos dé la bienvenida a Canary Learn. Pues muy buenos días y buenas tardes para quienes nos acompañan de otros lados. De antemano agradecemos a nombre de WRI, de todas las personas que formamos parte de los equipos de calidad del aire, pues su presencia y su participación en este proyecto y en particular en este webinar. El día de hoy estaremos hablando de en dónde estamos, el proyecto que evolucionó de CTAQ y que ahora llamamos Canary Alert. Tiene como objetivo, como ustedes saben, identificar qué herramientas, qué datos existen y han sido desarrollados por la comunidad científica o por grupos técnicos y que sabemos que están ahí y que pueden ser utilizados por ciudades. ¿Cómo hacer para que esas herramientas, esos datos puedan ser utilizados por quienes son los gestores de la calidad del aire en ciudades? Ha sido nuestra búsqueda, ser ese vínculo, identificar qué capacidades deberían ser fortalecidas y sobre todo también darles a quienes desarrollan estas herramientas o generan estos datos información sobre cómo pueden ser mejoradas para una mejor utilización. Y eso es lo que vamos a escuchar hoy. Lo que van ustedes a ver, les invitamos también, es a conocer nuestro website de Canary Alert. Ahí podrán ver más detalles. Las dos herramientas que tenemos, que hemos estado enfocándonos en Canary Alert, es el pronóstico de calidad del aire, que ya el doctor Christoph Keller va a explicar, y también vamos a escuchar de quienes han utilizado este modelo. Y otra herramienta que está en desarrollo le llamamos Pollution Insights, que es el uso de productos satelitales para identificar fuentes de emisión y eventualmente conocer las emisiones de calidad del aire. Todas estas herramientas que hemos estado identificando pues han tenido el objetivo de contar con herramientas, con datos, pues para el objetivo final. Queremos un aire limpio para todas las comunidades, para todas las sociedades, y sabemos que todavía estamos muy lejos de ese objetivo, pero sí tenemos la certeza de que somos muchas y muchos quienes estamos en esta búsqueda de soluciones, de implementar acciones que nos lleven a un aire más limpio. Muchas gracias, Betty. Y bueno, ahora les doy la palabra a Cheran Suriyaprakasam, quien es especialista senior para la estrategia Data and Breathe Global por parte del Clean Air Fund. Muchas gracias. Adelante, Cheran. Muchas gracias, Cecilia. Es muy bueno tener a tantos en la llamada. Creo que he conocido a varios de ustedes en diferentes eventos, pero simplemente un recordatorio. Mi nombre es Cheran, soy especialista en aire limpio, en el Fondo de Aire Limpio. Somos una organización que se asocia con la WIR para trabajar en este proyecto. Un poco de contexto sobre lo que hacemos. Cecilia, podemos ir a la siguiente diapositiva. Es un contexto general de lo que hace el Fondo de Aire Limpio. Algunos de ustedes ya nos conocen. Obviamente, fuimos fundados sobre la recomendación que el aire es uno de los aspectos más importantes para el ambiente. Tenemos fondos y tenemos asociaciones con organizaciones que trabajan a través de 3 pilares de trabajo, que sería promoción de datos, la evolución de lo que sería la limpieza del aire y una demanda pública para la acción con las diferentes poblaciones y ciudades alrededor del mundo, y también impulsar acciones. Esto está a nivel de política, ciudades, gobiernos locales. En este nivel también tenemos un poco de trabajo. Lo hacemos trabajando y apoyando a personas que hacen política en este tipo de proyectos. Les damos acceso a datos y a consideraciones que los podrían ayudar a tomar estas decisiones, pero también tenemos acceso con personas que tienen fondos, campañas, personas para apoyar la causa de manera más general. Y también nos gusta trabajar con comunidades que son afectadas de manera desproporcionada en ciudades.
Específicamente, viendo el tipo de trabajo de datos que hacemos, nos concentramos en 4 áreas generales. Tenemos monitoreo, monitoreamos directamente las concentraciones de contaminación en el aire en las ciudades, vemos a las emisiones y las fuentes. Este proyecto también tiene que ver con lo que mencionamos antes, cómo hacemos más barato y más fácil entender las fuentes de contaminación del aire, hacer que los datos de la calidad del aire sean más accesibles y se puedan tomar decisiones entre las ciudades y que esté más disponible para oficiales de ciudades, pero también para el público. Y también apalancar estos datos para poder construir capacidades sobre la gestión de la calidad del aire y la utilización de datos en ciudades para que los funcionarios en ciudades puedan tomar decisiones. Lo principal que quiero mencionar es desde nuestro punto de vista cuáles serían los éxitos más grandes a través de esta asociación. No es una lista muy grande. Hay muchas cosas que han pasado, no puedo mencionar todo en unos minutos, simplemente para mencionar los puntos más importantes. Obviamente tenemos la herramienta de pronóstico que está siendo corregida por sesgos, está disponible en 5 ciudades. Debería de haber un número específico, pero dice un número X adicional de ciudades alrededor del mundo, lo cual es fantástico. Este pronóstico también está disponible en una página pública y se está utilizando de manera activa a través de diferentes ciudades para la gestión del aire. Otros ponentes pueden mencionar más sobre esto, pero sería un ejemplo de oficiales en ciudades y gobiernos utilizando esta información para realmente tener un impacto sobre decisiones importantes sobre ambiente, calidad del aire en las ciudades. Además de la herramienta como tal, un éxito de este proyecto ha sido las actividades en la comunidad, las prácticas, los trabajos para construir capacidades. Por ejemplo, los talleres personales en la Ciudad de México fue este año y una participación muy fuerte que hemos visto con las prácticas a través de las comunidades y oficiales, funcionarios de las ciudades, con eventos como este. Y por supuesto mencionar que estamos probando el origen y la fuente de las contaminaciones en diferentes ciudades, como lo mencionó Beatriz. Estamos esperando ver el siguiente año y para la siguiente fase de nuestras actividades estamos muy emocionados escuchar sobre la participación que está pasando con oficiales de alto nivel en los gobiernos, en ciudades alrededor del mundo para tratar de integrar esta herramienta en la gestión del aire. Continuando con este progreso tan excelente que hemos tenido a través de la práctica con webinarios como este y realmente construir un perfil de esta manera en diferentes ciudades. Entendemos que estamos trabajando para tratar de desarrollar una estrategia de comunicación y promover la herramienta a una audiencia más amplia y que utilicen esta herramienta en ciudades. Esto también en el origen de esta herramienta, desarrollando esto, evaluando el éxito, tratando de impulsar y obtener el mayor beneficio. También considerando cómo hacer que estas herramientas sean sustentables más allá de la longevidad de un área específica, hacer algo que se pueda quedar ahí durante mucho tiempo y podamos utilizar durante mucho tiempo. Creo que esto sería todo por mi parte, pero de nuevo, es impresionante ver tan buena participación de todos ustedes. Sí, muchas gracias, Charan. Y bueno, muchas gracias por permitirnos seguir compartiendo y seguir aprendiendo de expertos y expertas para lograr un aire más limpio. Y bueno, en esta primera sesión presentaremos el sistema compuesto de modelado de pronósticos, el GOCF de la NASA, así como también contaremos con una ronda de discusión de autoridades ambientales de Latinoamérica y del continente africano, que nos compartirán sus experiencias haciendo uso de estas herramientas. Entonces, nuestra sesión de hoy comienza con el investigador senior de la Oficina Global de Modelización y Asimilación de la NASA, Christoph Keller, quien es el principal desarrollador del modelo de pronóstico de composición GEOS, un modelo de alta resolución que proporciona información global sobre la composición de la atmósfera casi en tiempo real. Tenemos 15 diapositivas, entonces vamos a dar un poco de una visión general de lo que sería el sistema de predicción de GEOS y específicamente la herramienta de corrección de sesgos que hemos desarrollado. Es el trabajo de muchas personas que hemos estado aquí en la Oficina de Modelaje y Asimilación Global, GMAO. Tenemos básicamente el centro de investigación justo al lado de
Washington, D.C. Somos 5 o 6 personas que estamos trabajando con el módulo y también con la corrección de sesgos. Trabajamos con científicos, con universidades y nos ha ayudado a desarrollar la herramienta, mantenerla y mejorarla. Muy bien. Con una visión muy general, estamos en la oficina de GMAO, que es modelaje y asimilación. Nuestra misión es dar el apoyo del modelaje para todas las misiones de la NASA. Lo que hemos intentado hacer es básicamente simular la atmósfera y también el océano, así como la Tierra en casi tiempo real y entregarle esta información a todas las misiones de la NASA que pudieran necesitar esta información para campañas aéreas, para misiones satelitales, en donde requerirían información, por ejemplo, de las composiciones de la atmósfera para desarrollar las herramientas que necesitan diferentes misiones de la NASA. Esto es lo que hace nuestra oficina. Es un ejemplo de nuestro producto que sería predicción del clima en tiempo real. Este es un momento en donde la atmósfera estaba un poco alocada. Podemos ver huracanes, podemos ver incendios forestales en Norteamérica, podemos ver diferentes cosas que están en el océano. Nuestro modelo está capturando estas características específicas en tiempo real. Hacemos que los datos estén disponibles, pero se diseña para apoyar a las misiones de la NASA. Es nuestra meta principal, pero tenemos otros usos. Podemos utilizar los datos con otros propósitos. Una de las aplicaciones que tenemos es simular la composición atmosférica en tiempo real. Sería el sistema de composición GEOS. Es un sistema muy nuevo. Comenzamos con su desarrollo o liberar los datos en 2018-2019 aproximadamente. Uno de los motivos por los cuales es realmente nuevo y quiero mencionarlo es que recientemente y con las mejoras en recursos de computación, debido a esto, podemos hacer una simulación de la composición atmosférica en casi tiempo real. Lo que estamos mostrando es el producto en la composición atmosférica y es un modelaje que implica una tarea muy compleja. En la década de los 90 podríamos ver que simplemente podrías hacer una imagen de sonar muy básica, no había nada en términos de predicción. Después, más adelante, en 2005, finalmente podía simularlo, pero sigue siendo muy básico. Tenemos 400 o 500 kilómetros, esta es la resolución que nos permite, y actualmente podemos utilizar los modelos en 10, 20 kilómetros, con esta resolución más amplia, que realmente está empujando los límites que podemos tener con los recursos de computación disponibles. Lo estamos utilizando. Tenemos mucha suerte en la NASA porque tenemos acceso a supercomputadoras y podemos simular la composición en casi tiempo real con una resolución de 20 kilómetros, más de 20 kilómetros, que es una de las resoluciones más avanzadas que alguien esté haciendo de manera global. El sistema de predicción de la composición NASA GEOS hace esto. Combina los modelos de predicción de clima de manera tradicional que tenemos en la oficina de la NASA para asimilación y modelaje. Lo combinamos con un modelo de química que tiene 200 elementos químicos. Tenemos 250 reacciones químicas. Al combinar estos dos sistemas y juntarlos, de hecho, podríamos producir un análisis en tiempo real, así como un pronóstico de los cientos de especies químicas que están incluidas en el mecanismo químico. Esto incluye los contaminantes que realmente nos interesan para propósitos regulatorios. Incluye el ozono, dióxido de nitrógeno e incluye el PM2.5, las partículas finas. Hay cientos de químicos, pero realmente nos interesa mucho lo que sería estos contaminantes que tienen que ver con la regulación, como la materia particulada fina. Y también estamos calculando todos estos contaminantes. Lo hacemos una vez al día, hacemos un pronóstico para 5 días y esto incluye lo que sería, en inglés se conoce como hindcast, es un pronóstico retrospectivo que toma en cuenta todas las observaciones que hemos acumulado en los días. Es similar a un pronóstico de el clima. Utilizamos esta información para lanzar un pronóstico de 5 días.
Lo hacemos con una resolución de 0.25 grados, de manera global es de las mejores resoluciones que están disponibles. Una cosa que realmente me gustaría enfatizar es que no es un pronóstico de la calidad del aire, no es el sentido que queremos darle. Está optimizado para la composición de la atmósfera de la manera total. Incluye las 72 capas de el modelo que va desde la superficie hasta la parte superior de la troposfera, porque de nuevo, son nuestros clientes principales, las misiones de la NASA, también misiones satelitales en donde probablemente necesitan la composición total de la atmósfera. Estamos haciendo un modelaje de toda la atmósfera y creo que sería importante porque quiere decir que no estamos optimizando nuestro sistema para la calidad del aire y un pronóstico de calidad del aire. Realmente nos interesa el aspecto vertical completo. A veces tenemos que comprometer nuestro enfoque. Entonces, no siempre nos enfocamos en concentraciones a nivel de la superficie, sino todo el nivel vertical. Como lo habíamos mencionado, vamos a utilizar supercomputadoras de la NASA y simplemente para darles un poco de entendimiento, utilizar un sistema con un análisis de un día y un pronóstico de 5 días se tarda 5 o 6 horas en lo que sería un equivalente de 3.500 computadoras. Realmente se requiere de muchos recursos de computación para producir estos resultados y en este momento tenemos limitaciones con nuestra resolución. Quisiéramos ir a una resolución más grande. Esperemos poder llegar a 12 por 12 kilómetros cuadrados, pero realmente estamos empujando los recursos que tenemos disponibles en términos de poder de computación. Este sería un ejemplo del resultado que produce el sistema. Es uno de mis contaminantes favoritos. Yo sé que suena extraño decir esto, que sería el ozono. Me gusta mucho porque produce números bastante sencillos de entender. Pero podemos ver la evolución del ozono en la superficie como se calcula a través de nuestro sistema. De nuevo, les estamos dando un entendimiento con un área de 25 kilómetros por 25 kilómetros con 72 niveles, pero estamos lidiando con 250 millones de células en una cuadrícula, 56 millones de celdas en una cuadrícula y hace un cálculo de la composición de 200 especies químicas cada 50 minutos. Producimos muchos datos, estamos comprimiendo las cosas, es mucha información, pero sigue siendo 1 terabyte de datos que producimos por día y básicamente se acumula cada día. Tenemos 1 terabyte de datos a través de este recurso. Tiene mucho valor, entonces hay muchas universidades y otras organizaciones que pueden tener acceso a estos datos, pueden utilizarlo para la investigación. Por supuesto, tenemos esto disponible para las misiones de la NASA. Quieren ver, por ejemplo, dónde pueden hacer campañas aéreas o cómo lo podemos utilizar para los productos satelitales. Quisiera mencionar 2 puntos importantes sobre cómo hemos validado internamente el sistema y cómo estamos viendo los datos de manera real, porque es tanta información. Tenemos que concentrarnos en cosas que nos llaman la atención, queremos validar. Una de las situaciones que nos preocupa o que nos interesa mucho en términos del resultado de modelaje son los incendios. Una de las cosas que observamos son observaciones satelitales independientes. En este caso viene del satélite VIRS, VIIRS, y comparamos la equivalencia en términos de cantidad producida a través de nuestro sistema, comparamos los datos. Estos son los incendios forestales de 2019 en Alberta. En la parte superior tenemos la profundidad de los contaminantes del aire. Lo tenemos para 2019 en Canadá. Y en la parte inferior es lo que resultó por parte de VIRS. Lo que podemos ver aquí es que el modelo está capturando realmente la evolución del humo y la ubicación de los incendios. Los triángulos son los incendios. Si obtenemos esta información a través de satélites, cuando actualizamos nuestro modelo, estamos incorporando información satelital sobre dónde se encuentran los incendios y básicamente así creamos el modelo, la química, el transporte, cómo se distribuye esta columna de humo y cómo se compara con observaciones reales. Entonces podemos ver que el modelo hizo un muy buen trabajo
Al principio el viento estaba moviendo la columna de humo hacia el este, después cambiaba hacia el oeste. Aquí podemos ver que el modelo lo capturó de manera apropiada y obviamente esto es importante para hacer un pronóstico de contaminantes. Queremos hacer un pronóstico de la columna de humo de manera apropiada. Parece ser que nuestro sistema tiene un muy buen resultado en este aspecto. Este año voy a estar en Washington, D.C. Hemos tenido mucho humo por los incendios y el sistema hizo una predicción de manera apropiada y también en dónde iban a impactar los incendios en el área de D.C. Es una validación que de manera general parece ser que el sistema tiene un buen resultado para el pronóstico del humo. Esto es a través de una modalidad cualitativa. Básicamente podemos ver en dónde va a impactar la columna de humo. Otro ejemplo que me gusta remarcar sería las anomalías del ozono. Específicamente en Estados Unidos, esto tiene mucha atención porque sabemos que hay áreas en Estados Unidos donde podemos tener mucho ozono, específicamente en el verano. También hay otras áreas en el mundo donde el caso es lo mismo. Hablando de manera general, todos los modelos químicos tienen dificultad al simular el ozono en la superficie de manera apropiada. Es un químico muy complejo para tenerlo de manera apropiada. La mayoría de los modelos sobreestiman la concentración. Lo que hemos descubierto es que si no vemos la concentración total, sino simplemente las anomalías, si podemos ver si este es un evento extremo comparado con otros eventos con concentración de ozono similar. Si vemos las anomalías, entonces el modelo se alinea muy bien con las observaciones de la superficie para el monitoreo de las ubicaciones. Esta anomalía está rastreando cómo se ve una anomalía, lo comparamos con el modelo, lo comparamos con diferentes anomalías y podemos ver las direcciones y lo vemos en todos los casos. El sistema GEOS estaba de acuerdo con los monitoreos de la EPA y las observaciones de la EPA. Entonces creo que es una manera muy prometedora de analizar los datos. De nuevo, considero que esto es relevante para la calidad del aire y las aplicaciones de la calidad del aire, en donde no simplemente quieres ver el valor total y absoluto de una predicción, sino también poner un contexto y mencionar qué es lo que pasó hace un año, 2 años, 3 años. Es una comparación de valores extremos con lo que esperaríamos en un momento específico y específicamente para el ozono vemos que el modelo GeoCF captura estas anomalías de una manera muy específica y ahora estamos publicando estas anomalías en tiempo real en nuestra página para el ozono porque hemos tenido mucho interés por parte de los usuarios, nos piden si podemos compartir las anomalías, son muy útiles y entonces lo compartimos en nuestra página. Ahora, por supuesto, sabemos que nuestro modelo no es perfecto y no es perfecto cuando lo comparamos con estas observaciones de superficie. A lo mejor no está representando la misma área. El modelo simula la calidad del aire en una celda de 25 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, en una ciudad, a lo mejor la huella es un poco menor. Entonces, a lo mejor la información producida es diferente. Por eso siempre hemos pensado que es difícil comparar este modelo con una observación, al menos el modelo como lo tenemos actualmente. Pero algo que creemos que puede ser muy efectivo es hacer una corrección de sesgo utilizando aprendizaje automático y esto parece funcionar bastante bien. El ejemplo que mostramos aquí es para un sitio de monitoreo de Washington, D.C. Estamos prácticamente al lado de Washington, D.C., en nuestra oficina, y es por eso que queremos analizarlo, porque podemos ir al sitio y ver las observaciones y todo eso. Entonces, este es el ejemplo y lo que les muestro aquí, la línea negra es la observación. Tenemos la ubicación de 2018 a 2020 y luego tenemos el modelo como conforme va prediciendo el dióxido de nitrógeno en el lugar. Y como pueden ver aquí, este modelo está un poco más alto, sí captura los datos muy bien, pero la observación
bueno, tiende a ser mayor que la observación. Entonces, no es una comparación tan justa porque es como un punto de medida diferente, porque el modelo representa un área mayor. Pero lo que podemos hacer es ver los registros históricos y ponerlo con un aprendizaje, con un modelo de aprendizaje automático para que haya una corrección de sesgo, para que también empiece a analizar las condiciones meteorológicas, por ejemplo, cómo estaba el viento en ese momento. Entonces podemos realizar predicciones con el aprendizaje automático y la corrección de sesgos, y creo que esto nos permite tener información más precisa de un sitio en particular. Y es un enfoque muy prometedor porque después podemos aplicar esta predicción o esta corrección de sesgos a nuestro propio análisis y luego lo correlacionamos con los pronósticos y decimos, ok, esto es lo que esperamos, esto es lo que el sitio va a medir en esta ubicación en particular en, digamos, 3 días a partir de hoy. Así que esto es algo que hemos encontrado que los usuarios finales encuentran muy útil y que son básicamente pronósticos localizados para muchas ubicaciones a lo largo del mundo y las hemos compartido en nuestro sitio y también voy a hablar un poco más a detalle sobre esto. También quiero mostrarles que este método está limitado a observaciones o bueno, a sitios donde tenemos observaciones de superficie. Si, por ejemplo, quieren en un lugar donde no haya observaciones, tienen que esperar un año para aplicar ahora sí la corrección del sesgo, el bias correction. Ahora les quiero mostrar los resultados del modelo que estamos produciendo. No todos los datos están disponibles en todas partes, pero hemos empezado a trabajar mucho con los servicios web de Amazon, de Google Earth, y es ahí donde están disponibles los datos también en nuestra página web. Pueden nada más descargar los datos o ver los pronósticos de datos. Y tenemos también otra herramienta que hemos desarrollado muy recientemente, que es una herramienta de mapeo y que nos permite nada más dar clic en ella para obtener los pronósticos. Y también tenemos los resultados, pero no son para pronósticos localizados. Para los localizados utilizamos otras fuentes y aquí es donde entra en juego WRI porque nos ayuda a compartir la información y ponerla en una interfaz que la gente pueda acceder. Y como les digo, estos pronósticos localizados se pueden hacer para cualquier ubicación que tenga observaciones, entonces no lo hemos aplicado a tantos sitios, aunque sí a algunos. Les voy a mostrar aquí dos ejemplos, uno en Monterrey, otro en Bogotá. Y aquí podemos ver que hace un mejor trabajo en comparar las observaciones. Por ejemplo, en la línea roja es el modelo de corrección de sesgos, la línea gris es el modelo. Y, bueno, la metodología. Hemos estado muy interesados en trabajar con WRI para poder compartir y expandir las capacidades de la localización, del pronóstico localizado. Y creemos que este es el camino a seguir para producir los datos. Creo que WRI nos ha ayudado a distribuir la información y el modelo porque son muy buenos en eso y también pensamos que este enfoque es tanto útil para ellos como útil para nosotros. Ahora, no quiero adentrarme en tanto detalle aquí, pero nada más quisiera decir que estamos muy contentos y felices de trabajar con WRI, que hemos iniciado una colaboración muy buena, hemos aprendido muchísimo. Déjenme les muestro nuevamente este mapa. No sé si vayamos a hablar un poco más sobre cómo se está compartiendo esto. De nuestro lado, nosotros producimos los pronósticos localizados y después los ponemos a la disponibilidad de las personas y estamos muy felices de tener un socio, un colaborador como WRI que toma la información y a partir de ese punto empieza o más bien continúa con el proceso. Actualmente estamos trabajando con una nueva interfaz que nos dé acceso bajo demanda a pronósticos localizados, pero una limitación es que, bueno, creo que hay un cuello de botella porque a veces es difícil
ser automatizado. Entonces, estamos trabajando con una interfaz que nos ayude a automatizar todos estos procesos, pero sobre todo en una nube. Es una nube pero es accesible desde el exterior y no voy a entrarme en detalle aquí, pero es básicamente esta idea de que los usuarios puedan interactuar con el sistema más directamente y puedan pedir pronósticos o demanda y puedan también agregar esta información a sus propias páginas web. Por ejemplo, si quieren agregar modelos de observación y si quieren obtener este pronóstico directamente, lo pueden hacer todo ellos personalmente con el uso de esta interfaz y no tienen que mandarme los datos para codificarlo y todo esto. Esto da una mayor aplicación. Estamos muy emocionados de tener esta interfaz. Hemos trabajado en ella por mucho tiempo y creo que ya la vamos a poder desplegar el año que entra. Creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Christoph. Sí, tendremos un espacio más adelante para preguntas y respuestas. Ahora le doy la voz al doctor George Waniki, jefe de calidad del aire en WRI África, quien nos hablará sobre el uso de los pronósticos de calidad del aire y la herramienta Pollution Insight para ciudades en África. Muchísimas gracias, Christoph, por esta plática, esta presentación tan estimulante. Cuando estábamos diseñando esta herramienta, esto de Canary Alert, la mayor preocupación era cómo podemos diseñar una especie de interfaz que traduzca todas estas inversiones públicas y científicas en información que pueda apoyar la toma de decisiones a nivel local, a nivel de las ciudades, y también que pueda apoyar a los individuos de las instituciones para poder reducir la contaminación atmosférica. Y algunas de las cosas que hicimos durante esta primera fase de Canary Alert fue preguntarnos cuáles son las preguntas con las que están batallando los creadores de políticas a nivel mundial. Por ejemplo, la primera era la falta de disponibilidad de datos. Por ejemplo, en la ciudad de Nairobi tenemos solo 2 estaciones en las que los datos están poniendo a disponibilidad de todos y estamos tratando de poner más estaciones. Hay 15 estaciones en otra área, hay 7 en Accra y creo que nosotros hemos podido implementar otras 5. Entonces, esto era un gran desafío para entender qué estaba pasando en la calidad del aire. Teníamos que también traducir todas estas estaciones en herramientas que tuvieran sentido y que nos pudieran permitir tener acceso a información para toma de decisiones. Entonces, bueno, para WRI fue un gran reto tratar de traducir este modelo en algo que fuera útil para las ciudades y también los creadores de políticas estarán compartiendo las actividades de ambición para el siguiente año y también han estado informando cómo planean que estos modelos informen sus decisiones del día a día o cómo puedan realmente ayudar a las comunidades atmosféricas. Y bueno, primero queríamos saber qué tipo de información necesitábamos analizar y también cómo necesitábamos comunicarla a los creadores de políticas. Y bueno, esto será comprendido por la siguiente fase que llevará a cabo el siguiente año. Y bueno, queremos tener una herramienta que sea muy fácil de utilizar por los creadores de políticas, que les permita tener un pronóstico muy rápido y tenemos un par de estaciones que ya manejan esta tecnología. Y conforme las ciudades siguen creciendo, será importante invertir más dinero en el monitoreo de la calidad del aire. Y también para hacer esto, podrán utilizar estos datos conforme se van apoyando más en esta información. También no es solo para creadores de políticas, también es para las personas en general, para los ciudadanos de Nairobi. Yo ya he hablado con algunas personas de Nairobi que tienen asma, también otras enfermedades causadas por estrés oxidativo. Y se preguntan, ¿a qué hora debo
al trabajo, a qué hora debo regresar a casa, dada mi condición. Y muchos de ellos han encontrado mucha utilidad en estas herramientas y tienen situaciones muy interesantes. De hecho, hay una persona que yo conozco del condado de Missouri que tiene una enfermedad causada por estrés oxidativo debido a la contaminación tan alta y tiene ataques de asma constantemente. Entonces, este tipo de información, este tipo de herramientas permite a esta persona tomar decisiones sobre a qué hora debo salir, a qué hora debo ir al trabajo, etcétera. Entonces, este modelo se puede utilizar tanto a nivel de creación de políticas como a nivel personal y hay muchos datos que han estado en línea, hay personas que ya han probado este modelo y están muy felices con cómo funcionó y con cómo les permitió tomar decisiones. Luego tenemos una herramienta de insights de la fuente y el pronóstico para esto pretendía ayudar a los creadores de políticas a tener un mayor entendimiento de las fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad. Y la cifra aquí quizá no representa a todas las ciudades mexicanas, pero es una ciudad en la que el modelo funciona muy bien. Y estos datos son para dióxido de nitrógeno, para NO2, y queríamos realmente identificar cuáles son las fuentes principales de contaminación de NO2. Y para esto, para poder tener intervenciones activas y para entender su contribución, o sea, la contribución de estas fuentes a la contaminación en general. Y lo que podemos hacer es regresar nuevamente a estos datos para ver cómo van las fuentes, si han disminuido o han incrementado su contaminación. Y esto es muy útil para la gente, para los funcionarios que trabajan en la calidad del aire. Y esta herramienta la puede utilizar gente que se dedica a analizar el espacio atmosférico en Nairobi. Y el equipo que la está utilizando utiliza esta herramienta para mapear las fuentes principales y una vez que se identifica, entonces ya se empieza a correlacionar a lo mejor aguas no tratadas, etcétera. Entonces ha sido bastante útil y también conforme pasamos a la segunda fase de Canary Alert, vamos ahora sí a inclinarnos más sobre cómo la ciudad puede utilizar esto para identificar las principales fuentes. Entonces, estos son los dos modelos que tenemos y les hablé también un poco de cómo las ciudades los están utilizando. Y básicamente estas son herramientas que van a permitir a ciudades y a los gobiernos definir sus ambiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, George. Trago, le puedo pasar la voz a Betty para que nos ayude a moderar esta primera sección. Gracias, Ceci. Sí, en efecto, les invitamos a hacer sus preguntas. Teníamos algunas preguntas que hemos acumulado a lo largo de estas experiencias. Y la primera se daría a Christoph, al doctor Christoph Keller. Christoph, tú has mencionado que claro, ningún modelo es perfecto, pero a través de los años se han ido perfeccionando muchos de los modelos. Concretamente con el modelo, el localized forecast o el pronóstico localizado que se ha estado desarrollando. Tú mencionaste que se requieren datos de observaciones en superficie, mencionaste el año. ¿Podrías hacer algún comentario, algo que hemos encontrado conjuntamente? Ya lo mencionó también George. Es la necesidad de contar con datos de buena calidad, datos que realmente tengamos la certeza, pero no solamente los datos de buena calidad, sino las estaciones que sean representativas
porque no todos los sitios son aptos para hacer el ajuste. ¿Podrías comentar un poco más al respecto qué has visto o hacia dónde deberíamos buscar estas estaciones óptimas para ajustar el modelo? Y es totalmente cierto que obviamente entre mejor sean los datos, entre mayor sea la calidad, mejor será la corrección del sesgo. Y lo hemos encontrado en los sensores locales. Esto es verdad. Y también lo podemos ver en el monitoreo de muchos datos, que muchas veces no se controla en términos de calidad la corrección del sesgo. Entonces, obviamente, todo esto se espera que se dé en el futuro. Ahora, en términos de dónde se debe ubicar, desde nuestra perspectiva, es muy difícil decir, porque creo que los managers de calidad del aire son los que tienen este tipo de información y tienen cierto tipo de información que quieren distribuir. No sé qué tan contaminado está cerca de esta carretera. O sea, ¿qué le voy a poner? ¿O qué tanta contaminación hay cerca de esta fábrica? O algo así. Entonces, realmente tendríamos que ponerlo en contexto, ¿no? Cuando hacemos esta corrección de sesgo local, corregimos en un sitio en particular. Y esta es una cosa con la que hemos batallado en ocasiones, o sea, entender qué significa o qué representa ese sitio, porque hay sitios que están cerca de una fuente contaminante, entonces esperaría que la contaminación sea alta, y a veces decimos, ah, no, mira, está muy bajo, pero a lo mejor puede ser al revés. A lo mejor un sitio que no se espera que haya mucha contaminación y en el modelo está muy alta. Entonces, no sé si necesariamente tengamos la experiencia para interpretar las observaciones. Más bien, yo diría que estamos tratando de hacer que haya un match con las observaciones y ya habrá personas que lo interpreten apropiadamente según las necesidades, pero sí, estoy de acuerdo. Y en términos de la calidad de los datos y también la longitud de estos, no nos sorprende que entre más datos mejor, pero también otra cosa que estamos empezando a contemplar es qué tal si empezamos a centrarnos en esta ubicación en particular y entrenamos al modelo una y otra vez conforme más datos empiezan a entrar al modelo para mejorar el pronóstico. No es algo sorprendente necesariamente, pero es algo lo que estamos trabajando para la siguiente herramienta, porque es fácil actualizar la ubicación y decir, ah, mira, tenemos más observaciones, vamos a reentrenar al modelo y creo que eso ayuda mucho para el pronóstico localizado. Gracias, Cristo. Y sí, coincido contigo, es algo que esta colaboración con los expertos en las ciudades nos permite identificar qué nos dicen estas estaciones de monitoreo, cuáles son los objetivos, ¿no? Tendemos a considerar que todas las estaciones tienen el mismo objetivo, no es así, y creo que eso también ha sido una experiencia y un aprendizaje para nosotras en WRI, el conocer más sobre las estaciones de monitoreo e incluso llegar a seleccionar las estaciones de monitoreo que podrían ser más aptas para el ajuste. Creo que eso es algo que también, George, lo vimos en muchas de las estaciones, sobre todo con sensores de bajo costo, que con esa facilidad de tener más sitios de monitoreo, pues a veces estamos monitoreando el nivel de calle y no necesariamente es el mejor sitio para ajustar el modelo. Y creo que ese es uno de los aprendizajes que hemos tenido. George, ¿tú crees que después, sobre todo, tú describiste el último año de aprendizaje en donde utilizamos datos de sensores de bajo costo y a lo mejor ahí en esta comunicación con Christoph es sí los equipos, los sensores de bajo costo proveen información muy importante, pero a lo mejor tenemos que hacer una capa diferente, es decir, no todos los sensores nos pueden dar la información para ajustar el modelo. ¿Podrías comentar al respecto cuál es lo que vimos y a lo mejor aprendimos después de este año de trabajar con 4 ciudades utilizando sensores de bajo costo? Creo que sí, sería pertinente dar un poco más de contexto al respecto.
Si tratamos de usar el modelo con los sensores de bajo costo. ¿Por qué? Porque casi todas las ciudades en África tienen diferentes tasas de monitoreo y muchas de estas ciudades obtienen información de contaminación atmosférica de sensores de bajo costo. Entonces, lo que hicimos fue ver cómo podíamos como ingerir la información de los sensores de bajo costo para entender qué está pasando en las ciudades. Entonces, tuvimos desafíos muy interesantes porque primero que nada teníamos que garantizar que los datos de los sensores de bajo costo dieran una buena calidad, o sea, que nos dieran información de buena calidad sobre las ciudades y también en las ciudades vimos que había a lo mejor 20 o 30 estaciones, pero cuando hacíamos el análisis para los datos, cuando checábamos la calidad de los datos, casi todas las estaciones no cumplían con los requisitos mínimos, entonces decidimos no incluirlas todas y ya nada más empezamos a involucrar a los socios de las partes interesadas para monitorar la calidad del aire. Pero sí, tomamos información de sensores de bajo costo, pero sí hicimos una verificación de calidad para ver qué estaciones realmente debían incluirse en el modelo. Y era un gran desafío porque había falta de datos, pero nuevamente hay ciudades que proporcionan datos, pero muchas de estas no tienen una buena calidad de información. Hay otras que sí nos permiten tener una correlación muy adecuada y fueron esas las que incluimos para tener una mejor representación. Pero sí, yo diría que casi todas las ciudades están batallando con esta falta de disponibilidad de datos proveniente de las celdas y también la calidad de los datos no es lo suficientemente alta como para incluir en los modelos. Entonces, conforme avanzamos hacia el futuro, habíamos considerado la adición de 15 estaciones y vamos a recopilar datos durante un año. Vamos a tomar esta información principalmente de Nairobi, entonces vamos a ver cómo va. Creería, muchísimas gracias, George. Y creo que mencionaste esta gran, pues el tema, no todas las ciudades, sobre todo en el hemisferio sur, tienen estaciones de referencia y de ahí que tenemos que hacer uso de los datos con sensores de bajo costo. Ahí creo que también podemos dar algunos pues ya sabemos qué datos o qué características de los sitios de monitoreo podemos solicitar para ser ajustados con el modelo. Y me regreso a Cristo, una pregunta. Hemos visto que muchas de las estaciones de monitoreo que existen en el hemisferio sur no necesariamente cuentan con datos de ozono. Si bien la mayor parte de estas estaciones, sobre todo aquellas que tienen sensores de bajo costo, miden PM2.5, sabemos que el tema de ozono no es un problema menor, no lo medimos, pero pues tú lo has mencionado, muchos modelos indican que los niveles de ozono tampoco son saludables, no solo para la salud humana, sino para los ecosistemas, y que eso puede ser un problema que aumente. ¿Tú ves cómo sin tener datos de monitoreo, aún así muchas ciudades puedan hacer uso del pronóstico que GOCF genera para ozono mientras se cuentan con datos para ajustar de ozono? ¿Cuál crees que podría ser un uso a corto plazo, por lo menos para saber cuáles son los pronósticos y niveles de ozono en muchas ciudades que no cuentan con monitoreo? Ozono es bastante difícil porque, como dijimos, no tenemos tantas observaciones de sobre el ozono y los productos satelitales no son muy buenos para la medición del ozono. Y sí, el satélite no nos permite ver el ozono, entonces sí es un desafío. Lo que hemos encontrado, y eso es lo que yo quería mostrarles también en la presentación, es que a pesar de que quizá no estamos obteniendo la concentración correcta en el modelo,
Estamos teniendo muchos avances con los extremos y lo podemos poner en contexto y decir, a ver, este ozono está muy alto. Eso es algo que parece ser que el modelo sí hace bien y parte de eso es simplemente porque el ozono es mucho más sensible al ambiente que los contaminantes cuando hay mucho calor o cuando hay mucho sol, tenemos una concentración mayor de ozono porque químicamente es muy reactivo y eso es algo que el modelo captura muy bien. Pero sí, las condiciones meteorológicas es algo sobre lo que tenemos más observaciones y tendríamos que también capturar esa parte. Y creo que estos datos del ozono nos pueden ayudar también en otros sentidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido ya muchos sitios de observaciones de superficie y también hay ubicaciones en las que no habíamos esperado que el modelo funcionara bien en cuanto a los valores de extremos. Entonces, hemos aceptado ya que quizá no conozcamos la concentración exacta, pero que sí podemos hacer predicciones y diríamos, ok, yo esperaría que el ozono estuviera muy mal en los siguientes 3 días, lo comparamos con lo que esperaríamos normalmente y diríamos, ok, típicamente en esta temporada del año ya debería estar bien, pero no está bien. Creo que eso sí nos permite hacer el modelo y sería muy útil. Gracias. Conociendo también los eventos de islas de calor en ciudades, esto puede ser información muy valiosa para quienes están no solamente percibiendo eventos, sino anunciando a la población y proteger. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Christoph, Betty y George, por este espacio de intercambio. La segunda parte de esta sesión se desarrollará mediante una ronda de discusión entre 3 miembros de esta comunidad. Entonces, le damos la bienvenida a Armandina Valdés, quien es directora de la Agencia de Calidad del Aire en Nuevo León. Ella es ingeniera acreditada como auditora ambiental y especializada en contaminación del aire por la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA. También tiene una maestría en ingeniería con orientación en ingeniería ambiental. Y recibimos nuevamente a Edison Ortiz, coordinador del Sistema de Modelación Atmosférica de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá y experto en ciencia de la atmósfera y cambio climático. Así como también a Celela Okot, de la Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente de Kenia. Ella brinda asesoramiento político sobre estrategias de gestión de la calidad del aire y gestión de las cuencas atmosféricas. Pues primero que nada, también muchísimas gracias a Armandina, a Edison y a Celela que nos acompañan el día de hoy. Entiendo que hicimos estas preguntas a cada una de los expositores. Tenemos primero a Armandina. Armandina está por aquí. Sí, aquí estoy. Muy bien. Armandina, quisiéramos conocer la experiencia. En el caso de Nuevo León, ustedes han sido una de las primeras ciudades, en el caso del área metropolitana de Monterrey, que no solamente, muy entusiastas en participar en el proyecto, compartieron sus datos, han estado colaborando en el proyecto ya más de 3 años. Quisiéramos saber primero ¿por qué en el caso del área metropolitana de Monterrey, por qué una herramienta como el pronóstico puede ser importante y cómo ha sido la evolución del uso de esta herramienta para ustedes? Esto creemos que es muy importante para otras ciudades que a veces saben que necesitan estas herramientas, pero pues es muy importante conocer cómo es el proceso para poder hacer uso de estas herramientas. ¿Cómo ha sido la evolución y cómo la utilizan? Sí, pues muchas gracias, doctora. La verdad es que el pronóstico es una herramienta sumamente indispensable para nosotros. Tenemos realmente problemas de altas concentraciones, picos de altas concentraciones, porque para poner un poco en contexto, pues somos una zona altamente industrializada. La zona metropolitana de Monterrey concentra el 95% de la población de todo el estado de Nuevo León. Hablamos de más de 5 millones de habitantes. Y adicional a eso, pues la zona metropolitana es un valle en donde tenemos la acumulación de contaminantes y condiciones meteorológicas muy adversas, principalmente durante la temporada de invierno. Esto vuelve sumamente necesario
estar comunicando de manera continua la información de calidad del aire a la población, pero no solamente lo que está ocurriendo en el momento, sino además prever qué va a ocurrir. Entonces, ya habíamos hecho intentos por contar con herramientas de pronósticos, con recursos pues bastante limitados, realmente, propiamente sin recursos. Entonces, cuando llega WRI con esta propuesta de proyecto que estaba desarrollando conjuntamente con la NASA, realmente fue una gran oportunidad para el Estado, para contar con una plataforma robusta y bien consolidada sobre lo que es la elaboración de pronósticos, de lo cual hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo. Es la herramienta de pronósticos que nos proporcionan, nos da información muy valiosa que nosotros comunicamos principalmente a los altos mandos, y los altos mandos hablamos de que es información que revisa directamente el gobernador, y lo cual ayuda a tomar decisiones de manera anticipada. Con esta información que se distribuye también en grupos de trabajo, en cámaras empresariales, también en cabezas, líderes de las distintas municipalidades. Con esto se pueden tomar decisiones y nos permite, si bien no evitar llegar a niveles de alerta, sí nos ayuda a evitar que las concentraciones que se alcanzan cuando llegamos a estos niveles de alerta no sean tan altas, se pueda revertir por lo menos lo que tiene que ver con el factor antropogénico. Entonces, esto sí nos ha ayudado a evitar que los picos sean más altos, y esto pues ayuda a proteger la salud de la población. Entonces, si bien, como comento, no se puede evitar llegar a un nivel de alerta, sí evitamos llegar a niveles de contingencia, por ejemplo. Hay ocasiones en las que con base en el pronóstico se espera que estas concentraciones o estos niveles sean todavía más altos, y podemos de alguna manera controlar y evitar que esto ocurra. Y también sí hemos llegado a evitar que se presenten algunas alertas, precisamente porque se proporciona toda esta información al grupo de industriales y a los municipios, y se pueden tomar estas medidas de manera anticipada. Entonces, esta ya es una herramienta que nos permite actuar por zonas, porque incluso dentro de la misma zona metropolitana tenemos distintas áreas con características un tanto diferentes, y sí nos permite actuar de manera ya muy específica o más detallada sobre cada una de las áreas. Y pues tenemos también grupos ciudadanos que son muy activos y que nos demandan el contar cada vez con más información para poder estar preparados y evitar riesgos a su salud. Entonces, esto nos ha permitido también tomar acciones de prevención con la población y evitarle riesgos. Muchísimas gracias, Amandina. Muy, muy valiosa que nos hayan compartido su experiencia, y sobre todo, pues, ese es el objetivo de muchos de estos datos y herramientas, es que sean utilizados tanto, como bien dices, para toma de decisiones y para comunicar a la población y proteger su salud. Muchísimas gracias. Pasaríamos entonces a escuchar a Edison. Edison, ustedes también, cuando iniciamos la colaboración, sabíamos que ustedes ya tenían un pronóstico de calidad del aire, ya habían desarrollado un sistema de pronóstico, y sin embargo vieron muy interesante el integrar el pronóstico de GeoCF ajustado a su ensamble. ¿Podrías comentarnos brevemente cuál ha sido su experiencia, y también compartir con otras ciudades cómo es que Bogotá utiliza esta herramienta, y pues a lo mejor también saber cuál es su experiencia con respecto a esta comunicación con la población? Cómo crear esta no solamente confianza, sino también pues acostumbrar a toda la ciudadanía a que haga uso de esta herramienta y proteger de esa manera su salud. Gracias, Beatriz, y gracias, W, por la invitación.
Digamos que un poco de historia con respecto al pronóstico que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, y es que nosotros empezamos hace alrededor de 10 años, llevamos con el tema de pronósticos, de la instalación de los modelos y demás. Sin embargo, am, digamos que nos faltaba una parte muy importante que era entender que Bogotá estaba siendo influenciada por condiciones externas muy importantes que afectan la calidad del aire en ciertas épocas del año. Y esos detalles como tal son los que han generado que en la ciudad se declaren las alertas ambientales por calidad del aire. Estamos hablando principalmente de quemas de biomasa en el oriente de Colombia, que genera material particulado que llega a la ciudad de Bogotá y eso genera distintos tipos de niveles de concentración. Am, con el proyecto de WRI nos empezamos a dar cuenta de que estas emisiones eran más importantes de lo que nosotros pensábamos, que las concentraciones eran más importantes de lo que nosotros habíamos podido cuantificar y pudimos empezar a trabajar, eh, digamos, como para fortalecer esas condiciones de frontera de nuestros modelos de calidad del aire en principio y extender el análisis a utilizar, digamos que otras alternativas adicionales de pronóstico, es decir, dentro del set de información que nosotros utilizamos también, además del modelo adaptado con Machine Learning, utilizamos los datos base que nos proporciona GeoCF y hacemos, pues, digamos que nuestros propios ajustes de sesgo que nos ha permitido como tal tener, digamos que un pronóstico bastante robusto en estos días. Hay un reto, digamos que solventado el reto técnico del pronóstico, pasa a la parte de el reto comunicacional. Al principio, nosotros teníamos que convencer a los tomadores de decisiones antes de meternos con la población como tal. Y es que antes de que existían estas herramientas, de que integráramos las herramientas de modelación regional, nuestros modelos no funcionaban bien en las épocas en las cuales la afectación regional era muy importante. Eso nos hacía, digamos que le quitaba un poco la credibilidad al modelo en estos episodios, pero ahora con todos estos esfuerzos que se han hecho, es un criterio muy importante, el pronóstico en Bogotá se volvió un criterio muy importante para la declaratoria de alertas. Es decir, si nosotros en este momento vemos que las condiciones de calidad del aire pueden empeorar producto principalmente de la quema de biomasa o producto de condiciones meteorológicas adversas, eh, digamos que se emite la alerta, se emite, digamos que se notifica a los tomadores de control, que son los encargados de declarar o no los estados excepcionales de calidad del aire. En este momento se va a hacer incluso aún más riguroso y es que la declaratoria de alerta en las nuevas resoluciones de declaración de alerta eh, se va a hacer específico que siempre y cuando el modelo esté bien calibrado, nosotros podemos declarar una alerta antes de que ocurra. Antes, digamos que ahorita estamos esperando un poco la confirmación de los pronósticos con las observaciones, pero ahora es un criterio, se va a volver un criterio sumamente importante, principalmente para la declaratoria de alertas. Y al final, nosotros tenemos un portal de divulgación específico de pronóstico para la ciudad que ya cuenta con todas estas integraciones de los modelos tanto locales como regionales y ya tenemos una comunicación directa, digamos que ya analizamos toda la información y ya se la damos a las personas de tal forma que la entiendan que es a través del índice bogotano de calidad del aire, que es como el índice de calidad del aire de Estados Unidos, pero pues digamos que adaptado para Bogotá y así es como la gente entiende los pronósticos. Entonces nosotros tenemos un portal específico, ya después de todo el procesamiento de información que nos permite acercarnos a la ciudadanía con esta herramienta y con otras herramientas de divulgación, como lo son también la aplicación de calidad del aire de Bogotá. Allí también se ponen los pronósticos que ya cuentan con todo este trabajo técnico que se ha venido desarrollando con los últimos años.
Muchísimas gracias, Edison. Y yo creo gracias por comentar ¿no? No solamente están los retos técnicos para utilizar los modelos, para mejorarlos, como ustedes integrarlos, sino el reto de la comunicación. Entonces, bueno, felicitaciones que ya están incluso también integrando el pronóstico para prevenir estas exacerbaciones o a lo mejor esta exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos entonces con Celela. Muchísimas gracias, Celela, por acompañarnos. Tuvimos el gusto de conocer a Celela hace unos meses en persona. Nos acompañó, participó en el entrenamiento que se realizó en la Ciudad de México. Y bueno, pudimos compartir, entre muchas otras cosas, pues el gran reto que existe para, como ya comentó George, para ciudades que aún no cuentan con monitoreo, pero que sin embargo requieren del uso de estas herramientas, y cómo hacer esta transición hacia utilizar estas herramientas aún cuando todavía, pues en efecto, están desarrollándose o mejorándose. Celela, ¿nos podrías comentar cuál es tu visión de este tipo de herramientas en términos de sus necesidades en ciudades en Kenia, particularmente en Nairobi, pero pues nos gustaría saber en tu caso cuál es la otra realidad y necesidad de este tipo de herramientas? Y cómo ves tú que el pronóstico que tenemos ya en una estación de monitoreo en Nairobi puede expandirse a otras más. Gracias. Gracias, Beatriz. Estoy muy agradecida con WRI por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia y también de compartir lo que pensamos que sería muy útil para nosotros en Nairobi específicamente, pero también en Kenia. Y también quisiera decir que fui beneficiaria de esta capacitación y creo que es una herramienta muy importante, especialmente para países en desarrollo como Kenia, porque no va a tener ningún costo adicional y también estamos muy ansiosos de tener estaciones de monitoreo de calidad del aire. Y bueno, primero que nada, quisiera decir que veo que esta herramienta es muy útil conforme nosotros pasamos a la etapa de integrarla. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de tener datos de calidad del aire en los siguientes 3 a 5 días. Y este instrumento nos permitirá también comunicarnos con el público en general en relación con lo que se tiene que hacer, y también va a informar más sobre a lo mejor condiciones médicas para ver esas personas que tienen algún tipo de condición, qué deben hacer, cuándo deben salir. Y también nos permitirá implementar mecanismos de reducción. Y también queremos tener un inventario de emisiones junto con WRI África. Y creo que esto es muy bueno porque cuando empezamos a utilizar esta herramienta en las ciudades, podemos influir en las decisiones que permiten reducir exclusiones. También quiero reconocer que también tenemos o nos va a permitir tener una plataforma buena para conectar los datos con el público. Estos datos le permitirán al público tomar decisiones correctas, y lo que yo sé a ciencia cierta es que cuando las ciudades empiecen a ver esta información van a poder entender mejor estos datos. Y no importa si eres a lo mejor ingeniero en calidad del aire o si no te dedicas a eso, no importa, cualquier ciudadano va a tener la capacidad de entender lo que esté viendo. Y creo que es una oportunidad también para entender los diferentes eh, puntos en los que tenemos desafíos y retos en cuanto a la calidad del aire. También vamos a ver cuando hay mejores registros o peores registros de calidad del aire, y esto va a informar la creación de políticas. Entonces es una herramienta que nosotros tenemos gran emoción de incorporar en África, porque estamos haciendo muchas cosas ya en WRI África, no solamente para comunicar
no solamente para comunicar por qué es importante conocer la calidad del aire, sino también para ver cómo podemos actuar con base en esa información. Y esta herramienta no solamente es útil para los países africanos, sino también para otros lados, pero a veces es difícil tener el apoyo político. Quiero decir también que la experiencia técnica no necesariamente que viene del gobierno, sino de los socios, está presente. Y también algo que quiero felicitar es que nos han ayudado a lograr muchas cosas, también en la cuestión política, con el ayuntamiento de la ciudad de Nairobi. Y sabemos que una cosa que nos ayudó mucho en la colaboración fue tener la capacidad de acceder a los datos y también cómo utilizar esos datos para comunicarnos con el público en general. Creo que ese fue un gran requisito y también estábamos recibiendo muchos datos y a nivel institucional tenemos que tener toda esta información exacto, pero también ver cómo podemos hacer que el público en general acceda a las páginas web con esta información. Porque a lo mejor, bueno, yo lo que yo espero es que cada ciudadano pueda acceder a esa información en el tiempo en el que lo considere pertinente. Entonces, estas son las consideraciones que tenemos en mente y obviamente, finalmente queremos que sea entendible. No vamos a hablar de miligramos por, no sé, metro cúbico. No, queremos que sea entendible para que pueda entender el público en general qué tipo de mitigación y qué tipo de respuesta se necesita. Muchas gracias, Beatriz. Diste también en un punto que ya mencionaba también Edison y la misma Armandina, ¿no? Tenemos un reto técnico, como bien dices, la experticia que se necesita, la experticia técnica para entender, para ajustar el modelo, pero luego el gran reto es cómo comunicamos esos microgramos por metro cúbico, a qué se refieren en términos de exposición o de riesgo. Y creo que es algo en donde todavía tenemos que seguir trabajando con nuestros colegas de comunicación y con otros sectores de claves, por ejemplo, el sector salud, que creo que ha sido un punto importante. Yo les pediría a Edison, a Armandina y a Celela que, aprovechando que tenemos en esta sesión al desarrollador, a uno de los desarrolladores de esta herramienta que es el pronóstico, si pudieran hacer un comentario como desde su punto de vista de ciudades, ya lo mencionaron, ya identificaron algunas de las necesidades. ¿Qué creen que este modelo, desde el punto de vista del desarrollador, en este caso Cristo, pudiera también acercar a las ciudades, a sus necesidades? ¿Cómo continuamos esta interacción entre usuarios, que son ustedes, desde el punto de vista de ciudades o a nivel de país, y los desarrolladores? O Cristo, igual si todavía te tenemos por aquí, ¿qué crees que podríamos hacer para seguir haciendo esta interacción entre desarrolladores, usuarios y organizaciones como WRI, que estamos tratando de unir de acercar todavía más estas dos comunidades? Edison, por favor. Gracias, Betty. Mira, yo entiendo que, digamos, el modelo GeoCF utiliza muchos inventarios de emisiones globales que son estimados a partir de observaciones satelitales y a partir de mucha información secundaria, muchas bases de datos de emisiones. Yo pienso que ya que tenemos este puente, nosotros como Bogotá, es algo que no mencioné anteriormente, pero tenemos un inventario de emisiones local sumamente robusto, es decir, que nos permite cerrar bastante bien la caracterización de la atmósfera a nivel local. No sé si, digamos, se puede tender un puente como para colaborar con este modelo GeoCF para que ellos tengan en cuenta
este inventario, digamos que detallado desde la región, desde la ciudad, para sus pronósticos, porque lo que nos hemos dado cuenta, haciendo el análisis únicamente con GeoCF, sin el tema del ajuste del sesgo con Machine Learning, es que para Bogotá usualmente los resultados están siendo subestimados, ¿sí? Muy posiblemente porque las emisiones de Bogotá están siendo subestimadas o las emisiones de la región están siendo subestimadas. Entonces, no sé si hay una posibilidad de trabajo conjunto para que sean tenidas en cuenta estas emisiones que a la fecha estamos calculando 2022, o sea, están tratando de ser lo más recientes posibles por lo mismo, porque son necesarias para que los pronósticos que utilizamos acá sean fidedignos. Gracias, Edison. Y sí, es justamente algo que hemos comentado con Cristo y bueno, ya lo dijo también Armandina y Celela. Hay otros esfuerzos también de ciudades de generar, igual que Bogotá, inventarios más robustos, más ajustados o más realistas a las condiciones. Gracias por mencionar eso sobre los inventarios de emisiones. Nos encantaría incorporarlos. Y hemos tratado eso en Río de Janeiro y realmente no hizo una gran diferencia porque ese inventario de emisiones era extremadamente local. Así que realmente no nos ayudó a tener como información más global, pero sí, puedo decir que no hubo una gran diferencia. Sin embargo, no significa que esto vaya a ser igual en otros países, en otros lugares, sino que más bien en este caso estuvo un poco más alejado de lo que debía ser. Y creo que sería muy fácil agregar este tipo de comentarios y me encantaría. Esto nos permitiría, obviamente, tener mejor información y si ustedes nos pueden brindar ese inventario, yo feliz lo agrego al sistema. No solamente para esta ubicación, sino en general. Creo que esta es una gran motivación para nosotros realizar este tipo de trabajo para tener como una especie de ciclo de retroalimentación para poder también regresar y tomar información que nos pueda permitir tener Muy más. bien, Christoph, daremos seguimiento. Muchísimas gracias por esta reacción tan positiva. ¿Celela? Además de lo que dijo Edison, me gusta lo que menciona Christoph acerca de la interfaz pública y creo que es un área que sería de nuestro interés porque tenemos muchos jóvenes científicos que esperamos que se formen y aprendan a perfeccionar los datos para no tener que esperar a Christoph para subir esos datos a las plataformas o los equipos. Así que creo que eso sería algo que realmente apreciaríamos si la NASA pudiera ayudarnos a reforzar. Como hemos dicho antes, la comunicación sigue siendo un reto. Me pregunto cómo esperan que cada persona que acceda a su sitio web entienda los datos científicos que ustedes presentan ahí. Para mí eso sería interesante. ¿Cómo se informa a esta persona? Les voy a comentar una situación actual en Kenia, y es que los turistas vienen cierta temporada, especialmente a la parte costera de Kenia, pero en esta temporada hay inundaciones a causa del Nilo. Y me percaté de que la forma en que comunicamos nuestra alerta temprana no pareció haber sido eficaz, ya que los turistas se quedaron atrapados en los hoteles a causa de las inundaciones. Entonces creo que es un reto que debemos trabajar en conjunto. Muchas gracias. Coincido con mis compañeros, con Celela, con Edison, sobre los temas de subestimación que también se nos presentan, también el reto de la comunicación, que es muy, muy importante para que queremos información si no tenemos la capacidad de comunicarla y llevar estos mensajes a la población para tomar las medidas. Y pues sí, esto es un reto y pues seguimos requiriendo pues más apoyo en este sentido, lo cual pues agradecemos mucho que se ha ido evolucionando la herramienta precisamente en aras de tener precisamente de manera más sencilla de comunicar la información. Toda la información, pues nosotros la transmitimos también a través de nuestra página y esto ha sido sumamente útil para poder llevar a la población, pero pues tenemos distintos tipos de población, algunos que tienen ya mucho conocimiento, que están muy interesados en el tema y otros pues que ni siquiera, o sea, no tienen el interés y lo que queremos es seguir creando este interés pues en estos grupos, ¿no? Pero un tema que bueno, ya lo hemos comentado con la doctora
Betty y que traigo a colación en este momento es que queremos saber si existe la posibilidad de en el futuro considerar también el pronóstico para partículas PM10. Esto a raíz de que las PM10 son un problema todavía sumamente relevante en nuestra zona metropolitana. Es nuestro principal contaminante y es el que nos representa la mayor cantidad de días sobre la norma. Incluso es el que nos lleva a la declaratoria de alertas en la zona metropolitana. Entonces, mi pregunta mi solicitud va en este sentido, si se tiene considerado en el futuro contemplar también el pronóstico de PM10. ¿Puedo comentar rápidamente sobre esto? Realmente no hay ningún motivo por el cual no podamos hacer un pronóstico de PM10, de PM2.5 y PM10. No es una cantidad directa en el modelo, pero es sulfato, nitrato, son las diferentes partículas y esto conforma PM2.5 o PM10. No hay ningún motivo por el cual no pudiéramos hacerlo. Históricamente nos hemos alejado un poco del PM10 debido al impacto que tiene el 2.5, que es un poco más relevante, pero definitivamente te escuchamos. PM10 sigue siendo parte del estándar regulatorio y esto sería útil. Sí considero que ya hemos tenido esta solicitud en varias ocasiones y probablemente vamos a agregar a PM10 como uno de los campos que estaríamos observando, seguramente. Esto es una solicitud constante de varias ciudades. Muchísimas gracias. Ceci, creo que te lo dejamos a ti. Ya estamos en tiempo para que nos ayudes a cerrar. Sí, muchísimas gracias a todos y todas por este intercambio de experiencias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta reunión. A todos y todas y que tengan un excelente día. Gracias por su tiempo.